Siempre resulta impactante conocer los actos que por discriminación el ser humano ha cometido. Discriminación no es la palabra correcta en mi opinión. Lo que se dice ahí es que la policía se compromete a no cometer los errores que en aquellas épocas llegó a cometer. No, eso no fue 100% correcto. Hola mis amigos y amigas, hoy vamos a ver Luisito Comunica en un campo de concentración. No. Hola mis amigos y amigas, hoy vamos a ver Luisito Comunica descubriendo un campo de concentración en Alemania. Eso obviamente es un tema muy sensible y especialmente para gente de otros países es de verdad muy difícil hablar sobre eso, porque hay muchas cosas que no puedes decir, hay muchas cosas que tienes que decir y para la gente en Alemania eso es un tema tan gigante, es un parte gigante de la historia y de la identidad también, y eso lo hace muy fácil hacer errores hablando sobre eso. Pues hoy vamos a ver cómo lo hace Luisito y vamos a ver también qué son sus impresiones de ese lugar. Vamos a ver ese video, así era vivir adentro de un campo de concentración nazi en Sachsenhausen. Obviamente es del canal Luisito Comunica y si quieres ir a su canal el enlace está abajo. Esto que estamos viendo solía ser la cámara de gas del campo de concentración. A los prisioneros les hacían creer que eran las duchas, entonces ellos voluntariamente entraban sin saber que su destino verdadero no era bañarse, era morir. Sí. De 36 a 45 existieron más de 15 campos de concentración en Alemania y sus alrededores. Esos tenían la finalidad de encarcelar y asesinar a personas por su raza y sus creencias. Hoy conoceremos la historia de uno de ellos. Eso es una cosa que me siempre gusta mucho sobre su canal. Puedes sentir que hace mucha investigación antes de hacer los videos. Por ejemplo, yo obviamente no conozco que había 15 campos en Alemania. Tienes que buscar esas cosas y él siempre lo hace antes de grabar video y eso me gusta mucho. Aún así, es muy fácil hacer errores hablando sobre eso, especialmente si eres una persona de otro país que no tenía eso en la escuela para 3 años casi cada día. Hablando sobre eso siempre estás, aquí en Alemania decimos yendo sobre hielo, pues es un tema muy sensible. Hola amigos, un día más en Berlín, Alemania, y para hoy tenemos un plan que me resulta intrigante. Hoy iremos a conocer Sachsenhausen, que fue un campo de concentración durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es bien sabido que los nazis durante esta época se dedicaron a construir campos en los cuales hacían prisioneros y Aquí en el fondo tenemos anuncios para partidos políticos. Esa es la manera más normal en Alemania de hacer anuncios para partidos políticos. Y aquí arriba la cosa azul que puedes ver es un anuncio para el partido nuevo de la extrema derecha, que hoy en día es la cosa más cerca al partido nazi que puedes votar en Alemania. También tienen como escándalos en ese partido con licencias de autos que dicen como AH para Adolf Hitler y cosas así. Son locos. Y la cosa divertida para mí fue que él está caminando hablando sobre el campo de concentración y en el fondo hay anuncios para ese partido. Esa imagen aquí es como una visualización de todo que está mal ahora en Alemania. Ese mexicano que trata de hablar sobre un tema muy sensible, un horror de la historia, y en el fondo puedes ver otra cosa que va en la misma dirección. Otro dato curioso, ellos siempre tienen que poner sus anuncios muy alto arriba en esos puestos, porque siempre hay gente que quiere destruir esos anuncios de ese partido. Exterminaban a aquellos que consideraban sus enemigos. No solamente a judíos, sino también gitanos, homosexuales, opositores políticos, posteriormente testigos de Jehová. Pues hoy también gente, ¿cómo se llama en español? Discapacitada, creo. iremos a conocer uno. Esta seguramente será una experiencia en la cual aprenderemos muchísimo y en la cual intentaremos ser lo más empáticos y respetuosos posibles. Acompáñenme. Vamos a ver si eso funciona o no, porque de verdad es
muy, muy difícil. Yo creo que para mí sería demasiado difícil ir a un lugar así para hacer un video de YouTube. Para mí sería demasiado difícil y no lo quiero hacer porque es un tema tan sensible y no quiero decir algo disrespetuoso. Yo soy alemán y conozco muchas cosas sobre eso y ya de eso puedes ver por qué es así para mí, que es tan increíble que Luisito hace un video sobre eso. Oh, y disculpa que no lo puedes leer. A 40 kilómetros de Berlín se encuentra Oranienburg. El campo de Sachsenhausen fue construido en 36 años antes del inicio de la Guerra Mundial. Después de unos 40 minutos hemos llegado a Oranienburg. Les presento a Tomás. Oranienburg. Tomás es nuestro guía. Ella es Andy, guía local en Berlín. Y la experiencia vaya que ha comenzado. Verán, aquí a Oranienburg es donde solían llegar las personas que eran tomadas como prisioneros. Y de aquí hasta el campo de concentración tenían que irse caminando. Nosotros nos vamos a ir en autobús. Es un viaje de tal vez unos 7 minutos, de 7 a 10 minutos. Nos encontramos ya en la entrada del campo de concentración y quiero que observemos estas casas que están a mis espaldas. Estas casas solían ser los hogares de los guardias del campo de concentración. En estas los guardias vivían junto con su familia e intentaban llevar una vida lo más normal posible. ¿Se imaginan eso? Aquí estaban familias compartiendo momentos felices, intentando llevar una vida normal y escasos metros adelante estaban personas pasándolo de lo más... Ya tengo piel de gallina. No sé si lo puedes ver, pero es increíble pensar que había un tiempo en que eso fue más o menos normal. Obviamente, la mayoría de gente en Alemania no fue nazi activo, como sí vamos a matar toda la gente judía y todo eso, pero sí había los nazis activos haciendo eso y había familias viviendo 20 metros de gente muriendo, teniendo una vida normal y pensando que eso es normal. Es increíble. Terrible, siendo prisioneros de este campo de concentración. ¡Wow! ¡Qué tremendo contraste a tan pocos metros de distancia! Debo recalcar, debo hacer un énfasis en que este lugar que estamos visitando solía ser un campo de concentración y no uno de exterminio. Aquí les va la diferencia. Aunque en ambos claramente morían un número de personas masivo, los campos de exterminio eran, como lo suena, únicamente para exterminarlas. A los campos de campos de exterminio, nunca he escuchado de eso. Como puede ser que, creo que en Alemania tenemos la misma palabra para los dos. Creo que en las clases de historia en la escuela aprendemos que había campos en que fue más normal matar a gente y en que fue como industrializado y querían matar más gente posible, y también había campos en que había más trabajo y tortura y cosas así, pero no tenemos esa palabra diferente como campo de exterminio. Creo que no, puede ser que estoy incorrecto. Exterminio eran llevadas personas directamente que no podían trabajar, que no podían ser explotadas. Podían ser mujeres embarazadas, mujeres que no se quisieron separar de sus bebés, personas con cualquier tipo de discapacidad. Si no podías ser explotado, si no te podían sacar algún provecho, eras mandado directo al campo de exterminio, no había una escapatoria. Y si eso es un poco raro para mí, porque dice que vienes a ese campo de concentración para trabajar si te pueden usar para algo, como si puedes trabajar, ¿no? Pero de lo que conozco yo es que todo ese trabajo solo fue tortura. No tenían que trabajar para la construcción de algo o algo así. Solo fue como trabajo sin sentido, solo poniendo una piedra de ese lado a ese lado y cosas así. Pero otra vez hago ese vídeo solo con lo que recuerdo de mis clases de historia y todo eso. Puede ser que, supongo que él ha hecho mucha investigación y fue así. Estabas en buen estado, tenías buena salud, tenías fuerza, podías trabajar, eras llevado a un campo de concentración donde te ponían a hacer diversos trabajos. Sachsenhausen es un campo de concentración. Aquí venía la gente a trabajar. Obviamente también morían muchísimas personas, pero los asesinatos
no eran tan industrializados como en los campos de exterminio. Mientras avance el video... Ese término también para mí es muy importante, la industrialización de matar gente. Eso es la definición del holocausto, ¿no? Porque mucha gente ahora hace comparaciones de, no sé, Estados Unidos, Rusia, China, de gobiernos diferentes con Alemania nazi. Y eso siempre para mí es, sí comprendo si no te gusta la política de Rusia o China o Estados Unidos, pero hacer esa comparación no es justo porque no hay como esa industrialización de matar muchísima gente. Creo que siempre tienes que pensar en eso si haces comparaciones así. Iremos abarcando más este punto, pero me parece importante que lo tengamos en mente, que estemos en ese contexto antes de adentrarnos. En Sachsenhausen fallecieron de 20.000 a 50.000 personas. Es difícil conocer la cifra exacta, sí, obviamente, pues muchos registros fueron desaparecidos. Las autoridades recibían órdenes de destruir evidencia de asesinatos. Esta maqueta que estamos viendo representa toda la zona que solía abarcar el campo de concentración. Se trata de 400 hectáreas. Piénsenlo, Central Park en Nueva York son 340 hectáreas y el Park, que es uno de los parques más grandes de Berlín, tiene 200 hectáreas. El campo de concentración, qué masivo solía ser. Este triángulo que estamos viendo es donde solían vivir los prisioneros como tal. Toda esta zona de aquí. También es increíble pensar que el área es tan gigante, pero también tendrían que tener muchísima gente trabajando, como nazis, trabajando en ese lugar y en lugares así. Y por ejemplo, mi abuela siempre me ha dicho que no fue conocido que todo eso pasó. Sí había como, obviamente, que ha dicho Hitler públicamente, fue como, no sé si eso es tan correcto, y había como un sentimiento que algo está pasando que no está tan bueno, pero mi abuela siempre ha dicho que solo después del fin de la guerra ella conocí todo que pasó. Pero es increíble que eso es posible con tantos edificios, tanto área, tanta gente trabajando. Es increíble que no toda la gente de Alemania podría conocer de todo eso, ¿no? Aquí era una fábrica de ladrillos. Toda esta de aquí era un depósito de vehículos militares. Y esta de aquí... Ok, una fábrica de ladrillos. Pues supongo que lo que he dicho antes, que me recuerdo de las clases de historia, que solo fue tortura el trabajo y no han hecho nada productivo. Supongo que eso no fue el caso siempre y en algunos casos había producción de ladrillos y todo eso. Puede ser que solo lo he escuchado en la clase de historia, que en algunos casos fue solo trabajo estúpido y no tenían que hacer nada productivo, solo para tortura, y a eso me recordaba. Era zona residencial, aquí vivían guardias con sus familias. Este punto de aquí, donde está la construcción con la chimenea, es donde posteriormente se construyó una cámara de gas. En esta cámara de gas entraban alrededor de 30 personas. En los campos de exterminio como tal, en las cámaras de gas entraban hasta 1.500 personas. Tienes que pensar sobre eso un minuto. 1.500 personas en una vez. De verdad es como industrialización de eso. Auschwitz, por ejemplo, que era un campo de exterminio masivo, se exterminaban miles de personas por jornada, mientras que aquí únicamente 30. No está correcto decir únicamente, siguen siendo muchísimas personas, pero sí, este era más un campo de concentración, un campo de trabajo. Ahorita estamos pasando por una zona que eran cuarteles de la SS. Actualmente siguen siendo cuarteles en los cuales se entrenan policías. Y chequen... ¿Qué? Ok, eso, si yo tendría el poder de cambiar eso, para mí eso, había gente de la SS caminando aquí y ahora es la policía, es un poco raro para mí.
Este letrero de ahí. Lo que se dice ahí es que la policía se compromete a no cometer los errores que en aquellas épocas llegó a cometer. Este de aquí. No, eso no fue 100% correcto. Eso es la primera frase de la Constitución de Alemania. Sí, el contenido es eso, pero es importante decir que eso es como la frase primera de la Constitución. No solo lo dicen para decir eso, que no lo vamos a hacer otra vez, pero ahora es en la Constitución y es la primera frase. Cometer los errores. Que dice, no sé si lo puedo traducir, pero es como el honor. Creo que honor es la palabra incorrecta. Lo voy a traducir con mi teléfono un momento. Es la dignidad, no el honor. Y la frase completa es: la dignidad del ser humano es inviolable, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Pues eso es como una frase muy famosa en Alemania y no solo ponen eso aquí para decir no lo vamos a hacer otra vez, pero es en la Constitución. Que en aquellas épocas llegó a cometer. Este de aquí es un casino donde los guardias solían armar fiestas, otro tipo de distracciones. Me imagino que de cierta manera lo consideraban necesario para olvidarse de las atrocidades que estaban cometiendo todos los días. Esa de ahí es la torre de vigilancia principal. Esta de aquí solía ser la casa del comandante encargado de todo este campo. Y esto de aquí, toda esta inmensidad, son los pabellones donde solían ser internados los prisioneros. En el interior de la torre de vigilancia se exponen algunas fotos reales de aquella época, así como también dibujos que solían realizar aquellos prisioneros que eventualmente eran liberados. Esto con la finalidad de contar a la gente lo que realmente sucedía en los campos de concentración. De hecho, la mayoría de las fotos no muestran acciones tan terribles como las que muestran los dibujos. Están expuestas también algunas de las cartas que mandaban los prisioneros a sus familias, en los cuales les cuentan que está todo bien, que si muere gente aquí es únicamente por enfermedad. Esto es porque antes de enviar las cartas que los prisioneros solían escribir, las revisaban para asegurarse de que no estuvieran diciendo nada de lo que verdaderamente pasaba aquí. En la entrada de todos los campos de concentración está la frase Arbeit macht frei. Sí, eso también aprendemos en la escuela. Es como el trabajo te hace libre, y eso, cada campo de concentración tenía eso. ¿Qué significa el trabajo libera? Esto puesto como si fuera algún tipo de motivación hacia los prisioneros. Sí. Por aquí, no sé. Estos de aquí, alambres con púas que en adición a ello solían estar electrificados. Hay diversas historias que cuentan sobre prisioneros que se solían suicidar aventándose a propósito a la reja eléctrica. Cuando los soldados veían que los prisioneros estaban por hacer esto, no les disparaban, pues preferían que sus muertes fueran lo más dolorosas posible. Y alrededor de toda esta pista, algunos de los prisioneros eran seleccionados para hacer el trabajo de probar calidad de zapatos. Básicamente lo que hacían es que les ponían unos zapatos que algún cliente, alguna fábrica quisiera probar, y los ponían a caminar alrededor del campo cerca de 40 kilómetros diarios. Y después de eso, gente... Un maratón cada día. Por el cual esclavos habían literalmente muerto. Increíble. Ahora estamos en el interior de un pabellón donde solían vivir alrededor de 250 prisioneros. Miren esas de allá, esas son las literas donde solían dormir. Uno normalmente se imagina que dormía una persona por litera. Pues no, en cada uno de esos huecos entraban 3 personas. Imagínense, estaban súper flacos, no tenían nada de calorías en sus cuerpos. Esta de aquí era una prisión. Si lo pensamos todo, es una enorme prisión, pero esta era una prisión con vigilancia especial, donde ponían en su mayoría a personas que eran tomadas y que habían tenido algún puesto militar con anterioridad. En la cárcel solía vivir una persona por celda, así que uno podría pensar que los prisioneros que eran mandados para aquí tenían una vida más cómoda. Sí, supongo que de cierta manera tenías un mayor espacio para ti, pero tenías un riesgo mucho mayor a que constantemente te estuvieran torturando. Estos postes de aquí
tenían la única finalidad de torturar. Quedabas colgado de manos, pero a la inversa. Tus manos tenían que dar toda la... ¿Qué dice aquí? Opferfin? Opfersinn. Eso otra vez lo he dicho en otros videos ya, que es como la escritura vieja de Alemania. Después de la guerra cambiábamos la manera de escribir. No sé por qué, supongo que porque queríamos cambiar mucho en general para cambiar la cultura después de todo lo que pasó. No sé si tiene algo que ver con la gramática y la escritura, pero la cambiábamos. Pues no estoy seguro si eso es una S o un F y no comprendo qué dice aquí. Opferfin o Opfersinn. Opfer, esa primera parte significa víctimo, pero la segunda parte no comprendo. Vuelta y quedabas colgando de esta manera. Ok, eso dice 250 prisioneros estaban aquí, viviendo aquí en esos años. Uno de los métodos que se utilizaba para asesinar a prisioneros era fusilándolos. Estamos adentrándonos a un espacio diseñado únicamente para fusilamiento. Podemos observar que está construido bajo el nivel de la tierra. Todo esto es un hoyo que se hizo específicamente para fusilar. Esto por si llegaba a existir alguna bala perdida o alguna bala que rebotara, no pudiera llegar hacia allá, hacia las residencias o hacia alguno de los pabellones. Lo más triste es que estos asesinatos se hacían de una forma muy mecánica. Era uno tras otro, sin tener la oportunidad de decir nada para intentar salvarse. Esta forma de asesinar prisioneros a la larga no resultaba conveniente, pues las personas saben a lo que iban, saben que iban a ser asesinadas, así que ponían resistencia. Y al saber cuál era su destino, por supuesto que rogaban por su vida, por supuesto que suplicaban. Y esto representaba cierta carga emocional en el verdugo. Así que los métodos más utilizados para exterminar prisioneros eran aquellos que los tomaban por sorpresa. Por ejemplo, las cámaras de gas. Aquí en esta construcción solía estar situada la cámara de gas de este campo de concentración. Esto las tomaba por... Increíble, ¿no? Aquí puedes ver también que fue el valor de esas personas que tenían que morir para los nazis, obviamente. Que dicen como no queremos que van emocional y todo eso, pues vamos a matarlos sin que ellos lo conocen. Es increíble. Sorpresa, pues a los prisioneros les decían que iban a las duchas, que iban a bañarse, que iban a limpiar sus cuerpos. Entonces ellos voluntariamente entraban a las cámaras de gas sin saber que su destino verdadero no era bañarse. Otro método que utilizaban para asesinar es que te decían que tenías que ir al doctor. Utilizaban unos artefactos que parecían para medir tu estatura. Te ponían la tablita arriba de tu cabeza, pero había alguien en una habitación junto que ponía su pistola en el hueco que podemos ver en el artefacto, veía dónde estaba tu cabeza y te daba un balazo, te agarraba por sorpresa. Después de eso desaparecían tu cuerpo, lo quemaban en estos hornos que estaban aquí, pero antes de quemar tu cuerpo lo llevaban a algún lugar de esta zona y veían si tenías algún diente de oro o algo que les pudiera servir. Cuando tu cuerpo era convertido en cenizas, muy posiblemente era utilizado como abono, siempre intentando explotar tu cuerpo al máximo. Hasta ahora me gusta mucho su video, su reportaje. A las personas que morían por causas naturales o al menos no asesinadas, las traían aquí al cuarto de autopsias. Después de eso las traían aquí a esta morgue. Arrastraban sus cuerpos. Sí, también han hecho como cosas de... Había esa ciencia, que obviamente no fue una ciencia, de razas, como querían ver qué son las medidas o los tamaños de brazos, narices, ojos, cosas así, y querían decir que la raza
pura de Alemania tiene ese tamaño de ojo y estupideces así, ¿no? Y creo que eso también han hecho con gente que tenía que morir, que han hecho esa ciencia que obviamente no es una ciencia. Por esta bajada usando carretas o trineos. Resulta algo tétrico pensar que quienes arrastraban los cuerpos muertos eran en muchos casos otros prisioneros. No eran necesariamente soldados los que hacían estas labores, sino que algunas personas eran forzadas a transportar cuerpos sin vida de un lado a otro, sin importar que los hubieran conocido en vida. Tal vez te podía tocar arrastrar el cuerpo de tu hermano muerto, de tu compañero de cama, de alguna persona a quien ya le habías agarrado cariño. Pero tenías que hacerlo, tenías que hacer lo que te ordenaban si no querías que tu destino fuera el mismo de aquel cuyo cuerpo sin vida estabas arrastrando. Siempre resulta impactante conocer los actos que por discriminación el ser humano ha cometido. Lo triste es que la Sí, discriminación no es la palabra correcta en mi opinión. Discriminación hoy hay con gente homosexual, con gente que parece un poco diferente que la mayoría en la sociedad, o gente que se comporta un poco diferente que la mayoría en la sociedad. En esos casos hay discriminación, que la gente no quiere hablar con esas personas, la gente piensa que tienen menos derechos, pero en ese tiempo eso no fue discriminación. Creo que no es la palabra correcta. También había discriminación, como en los autobuses no podrían sentarse donde querían, cosas así, pero eso es más que discriminación. Discriminación por nacionalidad, por raza, creencias y preferencia sexual sigue existiendo en diferentes niveles. Pienso que la tolerancia y el respeto mutuo son clave para que este planeta funcione y que está en nosotros asegurar que la sociedad alcance esa paz que tanto anhelamos. Este video está dedicado a las familias de toda víctima de la Segunda. Bueno, un video un poco emocional y creo que Luisito lo ha hecho de una manera increíble, pero lo ha hecho un poco fácil para sí mismo. ¿Y a qué me refiero? Es que solo ha hablado sobre dos cosas, básicamente. La primera cosa es que eso pasó y fue horrible y fue muy mal y fue así. Y la segunda cosa, que la discriminación es mala y tenemos que tener más tolerancia. Y ambos puntos creo que son puntos muy importantes y tienes que hablar sobre los dos. Y por eso me gustó el video mucho también. Porque digo que lo ha hecho un poco fácil para sí mismo, es que no ha hablado sobre el lado nazi como el mecanismo. ¿Cómo puede pasar algo así? Y eso es la cosa que es muy sensible para muchos alemanes, porque sí fue la influencia del dictador loco también, pero no puedes decir solo si había esa persona con mucha influencia y por eso lo pasó y tiene sentido. También obviamente hay el lado de los alemanes, el pueblo, la gente que no ha hecho nada, pero tampoco puedes decir que todos los alemanes en ese tiempo estaban estúpidos y han hecho todo lo que ha dicho el partido nazi. Esos puntos, en mi opinión, es lo más importante y también lo más sensible. Bueno, gracias por ver ese video. Hazte miembro del canal para apoyar mi canal. Gracias por eso. Adiós. Luca no conoce nada. Luca no conoce nada. Luca no conoce nada.